tal? Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre a esta hora. Soy Yanani Villanueva y esto es Noticias RPT. Y seguimos con las bajas temperaturas y sus consecuencias. Le contamos que los fuertes vientos tras el paso del empuje frío número 13, cobraron la vida de 2 personas la tarde de este martes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron sus condiciones? Eric Meléndez tiene el reporte. Eric, adelante. Yanani, buenas noches. Estamos hablando de condiciones adversas que ha dejado el empuje frío número 13 sobre el territorio nacional. Fríos intensos, pero bueno, se lo he estado señalando muy claro. Atenciones que se dieron durante esta tarde, uno muy cerca del otro, de parte de Cruz Roja, donde han atendido, y vamos a mencionarles el punto donde se da la primera atención, en Orotina, porque ahí cerca de Ruta 27, en una de las calles paralelas a esta carretera, se da la caída de un árbol que cae sobre un motociclista. Él sobrevive en ese momento, es atendido por Cruz Roja costarricense en el momento, sin embargo, es llevado hasta un centro médico local donde minutos después, y ya lo confirma el organismo de investigación judicial, fallece en la escena. El Pacífico Central, Pacífico Norte, donde mayor cantidad de registro de aumento en las ráfagas del viento se han dado en las últimas horas. Esta es la primer muerte que se atiende durante horas de la tarde, pero bueno, a eso de las 3:30, y ya confirmado por Cruz Roja costarricense y el Cuerpo de Bomberos, también se da la atención de un hombre de al menos 60 años. Él caminaba en el sector de San Isidro. Ahora nos vamos hasta el sector de Atenas. Cuando él caminaba, precisamente se desprende un árbol y le cae encima. Ese impacto mortal. Él fallece en el sitio, según indican las mismas autoridades, que pese a la rápida movilización de unidades de rescate, de quitar ramas de un enorme árbol, este hombre ya se encuentra fallecido. Es un total de 2 personas en menos de 4 horas, parte de las atenciones y ya víctimas mortales que cobra el paso del empuje frío número 13 sobre el territorio nacional. Y voy a agregar que según la Comisión Nacional de Emergencias, en las últimas horas, podemos decir también en estos 3 días que se ha posicionado más fuerte, uno de los empujes fríos con más afectación sobre el territorio nacional, ha dejado cerca de 10 incidentes en cantones como Bagaces, Mora, Limón, Santa Cruz, también Santa Ana, Sarchí y Nicoya, donde se han concentrado parte de las atenciones que tiene Cruz Roja costarricense y que así lo contabiliza la Comisión Nacional de Emergencias. Hechos mortales en muy poco tiempo y que bueno, principalmente ante esa fuerza de los vientos. Ayer les informábamos sobre afectación principalmente en comercios, desprendimiento de techos en la zona de Bagaces. Y es que Guanacaste ha sido los puntos donde se han registrado ráfagas de hasta 110 kilómetros por hora. Pero bueno, lastimosamente estos 2 hechos mortales que cobran la vida de estos 2 hombres, uno de 30 y otro de 60 años en Orotina, pero también en Atenas la tarde de este martes. Vamos a escuchar a continuación lo que indica uno de los cruzrojistas, Anthony Ruiz, quien atiende este hecho en el sector de Atenas y donde este hombre, pese a esa rápida movilización, tras la valoración en el sitio, se declara fallecido este hombre, 2 víctimas mortales producto de estos fuertes vientos. Al ser las 3:30 de la tarde, somos despachados mediante el sistema de emergencias 911, esto al sector de Altos de Naranjo, en Atenas, provincia de Alajuela. Se nos despacha para la atención de un masculino de aproximadamente 60 años. El mismo es impactado por una rama de un árbol. El mismo, al abordaje, se encuentra sin signos vitales en la escena. Para la atención de este masculino se necesitó una unidad de soporte avanzado, un camión de rescate y una unidad de soporte básico. Las autoridades correspondientes quedan a cargo de la escena. Y es que incluso estas bajas temperaturas van a predominar durante este miércoles. Ya va perdiendo fuerza, va saliendo el empuje frío número 13 del territorio nacional. Podría mejorar un poquitico las condiciones, incluso hoy se da una leve mejoría en cuanto a esas temperaturas mínimas. Sin embargo, ya el jueves volvería al mismo patrón tras el paso del empuje frío número 14. Pero bueno, también parte de las incidencias que ha atendido el Instituto Costarricense de Electricidad se da en cantones como Avangares, en el sector de Colorado, Limonal, también San Juan, en el cantón de Caña,
montañas, en puntos como San Miguel, en Tilarán también, en Tierras Morenas, si lo vemos a nivel de Punta Arenas, Barranca, en Siquirres, Talamanca y Grecia, donde se ha estado trabajando tras la afectación principalmente de servicios de telecomunicaciones, también servicios eléctricos ante la caída de múltiples árboles, algunas ramas que en algunos casos son hechos menores, sin embargo ha mantenido la afectación de cerca de 2.400 abonados del Instituto Costarricense de Electricidad. Fríos constantes que eso sí, según los registros del Instituto Meteorológico Nacional, son históricos en 30 años y que se han dejado percibir y que incluso en las últimas horas ha dejado sensaciones térmicas de 0 grados, principalmente en puntos como el volcán Irazú, volcán Turrialba y también el volcán Poás. En puntos ya más urbanos, si lo vemos así, en el centro de San José, el panorama es muy similar, temperaturas de 15 grados, Yenane, pero que bueno, la sensación térmica baja entre 3 y 4 grados y es esa sensación de frío que hemos sentido con muchísima más fuerza en las últimas horas. Hechos y atenciones que afectan a muchísimas personas, principalmente también a quienes han estado laborando en las noches, quienes reportan temperaturas nunca antes vistas. Usar abrigo todo el día ha sido una de las formas en que los ticos buscan para resguardarse de las bajas temperaturas. En las calles es usual ver sombrillas, abrigos y gorros. Para quienes trabajan en las calles ha sido todo un reto. La noche es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque es más el frío, ¿verdad? Entonces ahí con doble sueta para poder trabajar. ¿Ha tenido que dejar de trabajar por algunas horas debido a este frío que está haciendo? Sí, claro, como 2 o 3 horas parados para poder, porque sí, el frío es demasiado. Por su parte, para quienes habitan en la calle, el frío los azota con fuerza. Yo ahorita ando 3 suetas y tengo un brillo increíble. A ver, que yo ande 3 suetas, me parece que esta jacket es de cuero. Ando esta que es y esta sueta demasiado brillo, sí, demasiado. Según expertos, fríos intensos podrían afectar los sistemas del cuerpo en muy poco tiempo. Un paciente que entra en hipotermia, pues el riesgo de tener múltiples problemas a nivel de su organismo es bastante. Pueden tener problemas respiratorios, problemas circulatorios, paro cardiorrespiratorio, y entonces para la atención de nosotros, ¿verdad?, de los paramédicos, pues se ve un poco más compleja la atención. El empuje frío número 13 saldrá del país este miércoles. Sin embargo, en menos de 24 horas se dará el tránsito del empuje frío número 14. Este miércoles comenzará a disminuir de forma paulatina la influencia del frente frío asociado al empuje frío número 13 de la temporada sobre el sur de Centroamérica. Esto quiere decir que los vientos dejarán de ser vientos nortes y volverán a ser vientos alisios que vienen desde el sector tropical. La sensación térmica más baja continúa en el volcán Irazú, volcán Poás y el Cerro de la Muerte, registrando en las últimas horas una temperatura inferior a los 0 grados. En el caso de las personas que lamentablemente pierden la vida, en el caso del motociclista en Orotina, su cuerpo fue remitido al complejo de ciencias forenses luego de ser llevado al hospital Monseñor Sanabria, esto en Punta Arenas. Hechos mortales y bueno, en el caso también de Atenas ya se inició también con la recolección y el removimiento del cuerpo de este hombre de 60 años. Hechos lamentables y fuerza de los vientos que van a continuar así durante el resto de la semana. Mañana miércoles podría disminuir un poco, sin embargo, esas ráfagas, por ejemplo, acá en el Valle Central podrían oscilar entre los 40 y 50 kilómetros por hora, pero en el sector del Pacífico Norte se mantienen muy cerca, entre los 80 kilómetros por hora. Han bajado la fuerza de los vientos alisios, sin embargo, esa presión, esa masa de aire frío que viene desde el norte del continente es lo que ha propiciado estas condiciones, no solo frías, sino también ventosas en todo el territorio nacional. Y es el panorama que va a continuar, un empuje frío número 13 bastante fuerte, incluso el más fuerte de esta temporada, pero bueno, llega el
al 14, con condiciones que podrían ser muy similares para las próximas horas. Eso sí, esos efectos podrían dejar de percibirse de cara al fin de semana, luego de que transite por el país y además de que se posicione en el territorio nacional. Para la zona norte de nuestro país sí se podrían esperar lluvias, al igual que en el Caribe, como se han registrado en las últimas horas. Sin embargo, eso sí, esos fuertes vientos y esos fríos podría mantener esa sensación térmica entre unos 3 y 4 grados menores, siendo Cartago y San José los puntos con mayor registro y mínimas registradas en las últimas horas, y bueno, que han dejado lamentablemente la muerte de estas 2 personas, tanto en Orotina pero también en Atenas. Fase final para la extradición y la justicia costarricense despeja el camino. Y ahora, para que se dé la extradición de Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, los Estados Unidos deben cumplir con lo siguiente: que no sean condenados a una pena mayor a 50 años. Ahí está nuestro compañero Fabián Mesa con todos los detalles. Y decíamos, Fabián, se entra entonces en la fase final. Adelante. Yanani, muy importante lo que usted menciona, porque ese es el requisito indispensable, fundamental, para que se dé la extradición de estos 2 costarricenses, el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y Edwin López, conocido con el alias de Pecho de Rata. Pero ¿qué dice la resolución emitida por el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea? En el caso de Celso Gamboa, lo que indica es que el celular de él fue decomisado de manera ilegal, un punto el cual la defensa de Celso Gamboa hizo énfasis desde un principio. ¿Por qué? Porque el OIJ tomó ese celular y se lo dio inmediatamente a la DEA. Ese no era el requisito, ese no era el paso a seguir, y los jueces lo dejaron muy claro. Ellos indican que si fuese un juicio en Costa Rica, la prueba obtenida de ese celular no tendría vigencia, no tendría valor. Sin embargo, lo que indican es que tendrán que ir a demostrar eso a los Estados Unidos cuando se dé el proceso, el juicio. Otro punto en el caso de Celso Gamboa es que le dan una audiencia para que pueda despedirse de su familia y sobre todo de sus hijos menores, a quien no ve desde el día que fue detenido. En el caso de Edwin López, conocido con el alias de Pecho de Rata, lo que indica la resolución de los jueces es que no podrá ser investigado en Estados Unidos por delitos que datan del año 2014, porque ya fue condenado en Costa Rica. Entonces esa parte no se puede volver a juzgar en los tribunales de Dallas, Texas. Y en el caso de Jonathan Álvarez, muy claro, los hechos por los cuales se investigan son o más bien datan de una fecha anterior al momento en el cual los diputados establecieron el cambio en la constitución política para que pudiera ser extraditado, y por eso es que él no va a ser extraditado a los Estados Unidos y tendrá que enfrentar la justicia en el país. No queda libre de manera inmediata porque tiene un proceso penal en Costa Rica. Entonces lo van a poner a las órdenes de la Fiscalía a hacer una audiencia de medidas cautelares, y en esa audiencia de medidas cautelares el fiscal nos confirmó que va a pedir prisión preventiva en contra de Jonathan Álvarez, conocido con el alias de Profe o también de Gato. Esos son los 3 hombres que detuvo primeramente el OIJ por orden de los tribunales penales de San José por solicitud de los Estados Unidos, y cuyo proceso está pronto a finalizar. Podríamos decir, tomando en cuenta todo este panorama, que Celso Gamboa sería el primer costarricense en ser extraditado a los Estados Unidos, detenido en el país luego de la modificación en la Carta Magna de su artículo 32, que establecía que no se podía extraditar a costarricenses detenidos en suelo nacional. Eso cambió el año pasado, los diputados hicieron la modificación y a raíz de ello es que se ha dado esta gran cantidad de detenciones de costarricenses que están a la espera de ser extraditados a diferentes naciones, porque no solamente Estados Unidos lo requiere, también países como Francia e Italia. Vamos a ver una información para tener claridad de qué fue lo que dijo esta resolución que se da a conocer la mañana de hoy por parte del Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea.
Los jueces de apelación, pese a una gran cantidad de errores de la sentencia de extradición, otorgaron el envío de Celso Gamboa y Edwin López a enfrentar la justicia de Dallas, Texas, Estados Unidos. Sin embargo, lo negaron para Jonathan Álvarez. El Tribunal de Apelación rectificó múltiples yerros y omisiones contenidos en la sentencia de instancia. Por unanimidad, avaló la entrega de Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, sujeta al aporte de promesa de no aplicación de la cadena perpetua. En el caso de Jonathan específicamente, nosotros tenemos también investigaciones paralelas, investigaciones conjuntas, y esas son las que ahora vamos a solicitar nosotros, las medidas cautelares que correspondan. En el caso de Celso Gamboa, podría convertirse en el primer costarricense detenido en suelo nacional que se somete a una extradición. Confirmó la extradición diferida una vez finalizados los procesos en Costa Rica o de ser juzgados y condenados una vez cumplida la pena de Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega por los 2 cargos para cada uno de ellos a los Estados Unidos de Norteamérica, ya que las acciones atribuidas a ambos, que son un delito continuo o permanente, se ubican temporalmente tanto antes como después de la reforma constitucional. Por otro lado, los jueces de apelación determinaron que ninguno de los costarricenses podrá ser condenado a una pena de cárcel de 50 años, mucho menos a cadena perpetua. De forma unánime se modifica la resolución del Tribunal de Juicio en cuanto a ellos para prevenir al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica que aporte promesas expresas y formales de que no se les aplicará cadena perpetua. El gobierno de los Estados Unidos, según la resolución del tribunal, tendría que enviar una promesa expresa e irrevocable de que a estas personas que se van a extraditar no se les puede imponer ni cadena perpetua, ni tampoco una pena mayor a los 50 años de prisión. El decomiso del celular de Celso Gamboa se realizó de forma ilegal y queda la posibilidad que no se pueda utilizar algún elemento de prueba que contenga en el juicio en los Estados Unidos. El TASP dispuso por unanimidad que la entrega provisional del aparato celular de Gamboa Sánchez, efectuada por el OIJ a la DEA, no se ajustó al procedimiento aplicable en esta etapa del trámite. Sin embargo, el tribunal aclaró que ello no modifica lo resuelto sobre la extradición de Gamboa ni sobre la entrega final del aparato a la luz del tratado bilateral. Si bien es cierto, el tribunal determina que la forma en que fue obtenida la prueba resulta contrario a las normativas procesales de nuestro país, por otro lado ordena que se envíe hacia el país requiriente y que sean ellos los que, en aplicación de su normativa procesal, determinen la legitimidad o no de esa prueba indiciaria. Los próximos 2 meses son vitales para que los Estados Unidos envíen la promesa de que los ticos no serán sometidos a penas mayores de 50 años y se da por finalizado el proceso. Solo quedaría esperar la fecha para que viajen a Dallas, Texas. Entonces estamos a la espera del compromiso formal por parte de los Estados Unidos que venga a Costa Rica y que lo que establecería es que a estas 2 personas que podrían ser los primeros costarricenses extraditados no les vayan a imponer en Estados Unidos, de ser declarados culpables, una pena que vaya más de los 50 años. Ese es el último requisito y el único que hace falta. Eso sí, en el caso de Edwin López, conocido como Pecho de Rata, tiene juicios pendientes en el país, por lo cual el Ministerio Público, la Fiscalía, tiene una estrategia lista para, de alguna manera, suspender esos debates en contra de Pecho de Rata, como lo hizo con Celso Gamboa, y poder, una vez que se dé eso, tener lista la extradición. ¿Cómo va a ser esa extradición? Nos contaba el fiscal general, por ejemplo, que lo que ocurre en este tipo de casos es que viene un avión especial de los Estados Unidos con diferentes autoridades de ese país. Ellos lo llevan a los detenidos desde máxima seguridad hasta el aeropuerto internacional Juan Santamaría en Alajuela, lo dejan a las órdenes de los marshals de los Estados Unidos para que puedan viajar a ese país. Eso es un poco la logística también que ya están preparando, porque recordemos que las autoridades de la DEA en conjunto con el Ministerio Público tienen una estrecha relación para todo este tipo de situaciones que se están presentando, máximo que existen tantos extraditables, más de 10 costarricenses que están esperando también este proceso.
Gracias, Fabián, por el reporte. Veremos también, a propósito de lo que usted decía al final, el impacto que tiene este caso en otros de alto perfil. Vamos ahora con nuestra compañera Sheila Paniagua, y es que el cuerpo de un hombre apareció en un basurero, dentro de un basurero, en una calle, en calle Morenos, al sur de San José, específicamente en calle Morenos, este martes. Además, una banda que atacaba a compradores de carros cayó tras un allanamiento. De ambos temas, estos dos temas, nos habla nuestra compañera Sheila. Adelante. Tremendo susto el que se llevaron más bien funcionarios de la municipalidad de San José que estaban trabajando en la recolección de desechos muy cerca del puente sobre el río María Aguilar en calle Morenos. Resulta que ellos estaban trabajando, recogiendo toda la basura que estaba en ese lugar y encontraron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 25 años de edad, sin vida, tirado entre la basura. Este hombre presentaba lesiones importantes en su cráneo, por lo que presumen que fue asesinado. Este caso se suma a los otros 2 homicidios que se han registrado en las últimas horas en Belén de Carrillo y también el otro que ocurrió en Sarapiquí. Justo, cuando los funcionarios encuentran el cuerpo de este hombre, tienen que suspender las labores de limpieza, así como inmediatamente realizaron el llamado al 911 para que llegaran a atender esta escena. El organismo de investigación judicial realizó el levantamiento del cuerpo de este hombre que aún no ha sido identificado, el cual también fue trasladado a la morgue judicial para su respectiva autopsia y así determinar cuáles fueron las causas de su muerte. Sin embargo, lo que sí se nos indica es que presentaba lesiones importantes en su cabeza. La cifra de homicidios vemos que va en aumento y este se suma también a un hecho violento que se registra en San José. Y es que los expertos lo han dicho, y es que las estructuras están cambiando y hay un reacomodo y esto hace también que la violencia aumente en el territorio nacional. Incluso hemos visto que los barrios del sur en los últimos días se ha desencadenado esta ola de violencia en donde también se han registrado dobles asesinatos. Conversamos incluso con expertos y vamos a escuchar qué dicen, qué es lo que está pasando también con estas estructuras. Vamos a ver las estadísticas, qué es lo que dicen las autoridades judiciales con respecto a estos asesinatos. Veamos porque San José es la provincia que más homicidios registra hasta el momento. Veámoslo en pantalla, porque San José registra 19 asesinatos. Luego le seguiría la provincia de Punta Arenas también, que ha sido una de las provincias que se ha visto marcada por la violencia. Serían 13 homicidios los que se contabilizan hasta este momento. Incluso vamos a ver cuántos homicidios lleva Limón, a ella se registran 10 asesinatos hasta este momento lo que se registra, una de las provincias también que se ha visto marcada por la violencia. Cartago registra 8 asesinatos, una provincia que inició este año, bastante violenta con triples homicidios. Ahora bien, también la provincia de Guanacaste ya reporta 5 homicidios, el más reciente ocurrido en Belén de Carrillo, este hombre que fue asesinado a balazos dentro de su carro. También en Alajuela se registran 4 asesinatos y la provincia de Heredia ya registra el primer homicidio. Recordemos que ocurrió la semana anterior, un jamaiquino quien habría sido asesinado cuando salía de su casa. Hechos violentos que se han registrado en las últimas horas y que las autoridades judiciales investigan. También, ellos hablan de que van a seguir trabajando en contención, en contener esta ola de criminalidad y evitar de que los homicidios a fin de año superen las cifras de años anteriores que han sido años muy violentos.
Bueno, y ahora les vamos a hablar de otro tema, porque el organismo de investigación judicial detuvo a 4 personas que se dedicaban a cometer asaltos. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, aparentemente esta banda lo que hacía era publicar en redes sociales que estaban vendiendo vehículos. Los usuarios los contactaban y cuando los citaban en un sitio les robaban absolutamente todo. Fueron 4 personas las que detuvo el OIJ esta mañana. Vamos a ver la siguiente información de cómo operaba esta estructura. Las redes sociales facilitan la venta y compra de diversos bienes. Los vehículos no son una excepción, sobre todo cuando son ofrecidos a precios más bajos de los del mercado. Esto fue aprovechado por una banda de asaltantes. Ellos citaban a los interesados a diversos sitios y allí los atacaban. Este es uno de los casos con los que se les vincula. Ocurrió el 26 de noviembre anterior en el centro de Coronado. A una de las víctimas incluso la golpean y los despojan de todas sus pertenencias. Este otro ocurrió en Hacienda Vieja de Curriabat el 4 de diciembre del año anterior. Es importante notar la violencia con la que actúan. Repentinamente cambian el lugar donde pactaron reunirse. Primeramente dijeron, no sé, por ejemplo, frente a la plaza de tal lugar, y a escasos minutos le dicen, no, ya no voy a poder llegar ahí, preséntese a otra dirección, y le mandan a otra ubicación. Eso es bastante sospechoso y tiene que prestar atención a esos cambios repentinos del punto de encuentro que inicialmente hablaron. En otros casos le dicen, ya no voy a llegar yo, va a llegar un primo mío, es que yo no puedo llegar por X o Y motivo. Eso también es una señal de alerta para la persona que se está interesando en comprar este vehículo, porque no es normal. Generalmente, si una persona desea vender un artículo que es de su propiedad, pues él personalmente se presenta para enseñarlo, para mostrarlo y hacer la transacción. Es así que agentes de la sección de asaltos del OIJ, en colaboración con el Servicio de Respuesta Táctica CERT, realizaron 3 allanamientos y detuvieron a los sospechosos. Los allanamientos tuvieron lugar en San Antonio de Desamparados, San Antonio de Escazú y en Mata de Plátano, Goicoechea. A los detenidos se les vincula con una pérdida económica que ronda los 9 millones de colones. Los detenidos son 3 hombres de apellidos Arce, Ramírez y Soto, así como una mujer de apellido Jiménez. Realice el ejercicio de la compra en un lugar público, acompañado de una persona de su confianza y necesariamente verificando que se trate de un lugar donde no pueda ser víctima del crimen. 4ª regla, nunca lleve dinero en efectivo. Acuda siempre a transacciones bancarias. Y finalmente, hágase asesorar de un abogado para que verifique además la situación legal del vehículo y de un mecánico que le dé la asistencia necesaria. El usar las plataformas para atraer víctimas es uno de los métodos más usados. Preste atención a las recomendaciones de los expertos y las autoridades. Sospeche si le dicen que cambie el sitio de reunión o si le piden ir solo. Los sospechosos serán pasados a la fiscalía y se espera solicitar prisión preventiva en su contra. Ahora le vamos a contar que un hombre identificado como Fernando Ramírez Mejía pasará 35 años en la cárcel, luego de que el Tribunal Penal de Pocosí indicara que es culpable por el asesinato de su pareja, Juliana, de 39 años y quien era madre de 3 hijos. Imagínese usted que este hombre no solamente asesinó a su pareja, sino que la descuartizó, quemó sus restos, luego los enterró en el patio de la casa y posteriormente los sacó estos restos y los fue a enterrar a una bananera. Vamos a ver la siguiente información. La firmeza de la sentencia la pactó el Tribunal Penal conformado por 3 mujeres. Condenaron a la pena máxima por femicidio a Fernando Ramírez Mejía por haberle dado muerte a Juliana Diermisen Noel. Este tribunal, por unanimidad de los votos, declara al imputado Fernando Ramírez Mejía autor responsable de haber cometido un delito de femicidio en perjuicio de Juliana y Dania Diermisen Noel. Y en tal carácter se le impone una pena de 35 años de prisión, pena que deberá descontar en el establecimiento carcelario respectivo
previo abono de la preventiva que hubiese sufrido. De esta forma sentenciaron al sospechoso, luego que se determinara que él le quitó la vida, la quemó dentro de la casa, la enterró en un patio cercano y después sacó sus restos para terminar de sepultarlos en una bananera donde trabajaba. Cada uno de esos hechos quedaron demostrados en el debate que inició el pasado 19 de enero y que contó con cerca de 20 testigos. La justicia terrenal llegó para la familia de Juliana. Hubo justicia y gracias a Dios le metieron 35 años, la pena máxima que hay aquí en Costa Rica. Yo sé que eso no me la va a devolver, pero por lo menos mi hija va a descansar en paz y ese hombre va a recibir su justicia divina también. Juliana Diermisen y Ramírez Mejía se conocieron mediante una red social en donde él le pidió que convivieran juntos y ella se marchó a Cariay. Fue el pasado 23 de noviembre del año 2023 cuando ella murió y desapareció. En marzo, detuvieron al sospechoso en una finca de Orotina después de 5 meses en fuga. Días después, ubicaron los restos de Juliana en una finca bananera. ¿Verdad? Más sentencia que ojalá que hacía como mi sobrina, le digo que es mi sobrina porque la quise como sobrina, hacía como ella, le hicieron eso, me gustaría que a él hicieran de dedo en dedo quitarle, a ver el dolor que él va a sentir a como lo sintió mi sobrina. Eso es lo único que puedo decir. Juliana Diermisen era madre de 3 hijos. Los jueces determinaron que Ramírez Mejía permanecerá en prisión 12 meses más, mientras la sentencia queda en firme. Por fortuna se hizo justicia para esta joven madre y ahora este sujeto deberá pasar 35 años en prisión. ¡Democracia, democracia, democracia! 7:27 minutos. A esta hora le informamos que el presidente de la República, Rodrigo Chávez, almorzó este martes con la presidenta electa Laura Fernández. Temas sobre la mesa, una transición armoniosa para beneficio, dicen, del pueblo costarricense. El Tribunal Supremo de Elecciones cerró la primera jornada del conteo manual de votos con un 5% de las papeletas para la presidencia. Se espera, porque hay tiempos establecidos por el Código Electoral, que el proceso dure alrededor de un mes. Finalizó el primer día el conteo manual de votos. El Tribunal Supremo de Elecciones arrancó con la revisión de las papeletas de presidente y vicepresidente en la provincia de San José. Durante la primera jornada se logró un porcentaje superior al 5%. En esta ocasión, como ha sucedido en otras ocasiones, si el resultado electoral no es ajustado como ha sido en esta ocasión, a veces, digamos, el escrutinio definitivo pasa a ser un tema de cumplimiento de la Constitución y de la ley. Pero en otras ocasiones, cuando hemos tenido resultados ajustados, el escrutinio definitivo que puede implicar recuento a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones se torna de una importancia mucho mayor. En el proceso se verifican los resultados dados en la Junta Receptora de Votos, aunque la principal atención está en la papeleta de diputados. No hay ninguna curul específicamente en disputa porque no hay ninguna curul ya asignada. Para el Tribunal Supremo de Elecciones habrá curules definidas y asignadas cuando se emitan las resoluciones de declaratoria de resultados. Sabemos por ustedes, como miembros de prensa, las proyecciones que hacen, que podría haber un resultado estrecho en una curul de la provincia de Limón. El escrutinio de votos está calculado que dure 3 semanas en las papeletas presidenciales y 2 semanas la de diputados. Y la presidenta electa Laura Fernández dice que le va a dar prioridad a que se apruebe el proyecto de ley para autorizar las jornadas laborales 4-3. Afirma que esto debió ser aprobado antes. A su vez, envió un mensaje a la actual legislatura
para que se apruebe un texto o para que no se apruebe un texto que al final tenga inconsistencias. No es posible que hoy, 25 años después de que iniciamos esta discusión legislativa, la Asamblea Legislativa siga sin resolver ese tema. Y perdónenme la frase que voy a utilizar, pero si van a aprobar un mamarracho, mejor no aprueben nada. 7:33. 2 aparatosos accidentes en carretera atendió la Policía de Tránsito este martes. En ambos la responsabilidad pudo estar en imprudencias o falta de atención a las señales. Gustavo Díaz tiene el reporte. Gustavo, buenas noches. Deyanani, de hecho que podríamos comentarles que el Cuerpo de Bomberos atiende una cifra muy importante a diario y que al final aglomera una gran cantidad de accidentes durante el año. Prácticamente que son 7 accidentes todos los días de tránsito que atiende el Cuerpo de Bomberos. Muchos de estos comprensados. Tal es el caso de una situación que hoy se vivió sobre la Ruta 32 con una vagoneta la cual un camión impactó por la parte trasera y los 2 ocupantes, gracias a Dios, no requirieron una intervención crítica, pero sí quedaron prensados por varios minutos en la cabina de este camión. Sumando los 7 accidentes diarios que van al año, podrían alcanzar los 2.500 incidentes diferentes que atiende los bomberos durante cada 365 días. Entonces eso nos hace ver una circunstancia que tiene que cambiar en nuestras vías y carreteras para evitar más muertes, principalmente porque todavía se viven días de muchísimos accidentes con fallecimientos y gran trabajo para los cuerpos de emergencia. Así quedó la cabina de este camión tras colisionar contra una vagoneta en el cruce de San Miguel de San Antonio de Heredia. 3 personas que iban a bordo del camión estuvieron prensadas por varios minutos. En apariencia, un vehículo se le atravesó a la vagoneta. El conductor de la misma frenó de repente, mientras que el chofer del camión no tuvo chance. Tras la aparatosa colisión, el Cuerpo de Bomberos junto con la Cruz Roja liberaron a los pacientes. Me parece a mí que esas trailetas que viajan por esta autopista siempre vienen a una velocidad muy exagerada. En este cruce no hay semáforos de detención, sino de prevención. Entonces me parece a mí que la vagoneta esa frenó de repente y ese camioncito le pegó por detrás. Y para esto se requirió incluso de equipo de rescate vehicular para poder extraerlos. Normalmente este tipo de situaciones genera que los pacientes sean trasladados según una condición crítica. Sin embargo, en este caso, si bien es cierto, la estructura se colapsó, no generó un daño a las personas. El Cuerpo de Bomberos por año atiende alrededor de 2.500 accidentes de tránsito, en los cuales se ven involucrados más de un vehículo y en el que hay pacientes prensados. Solo este año ya se contabilizan 235 incidentes, los cuales van desde colisiones hasta precipitaciones. Hemos tenido que intervenir de una forma pronta y eficiente, puesto que ha sido necesario utilizar herramientas y equipos especiales, normalmente equipo hidráulico también, para poder realizar la apertura en los vehículos, en las latas donde quedan las personas atrapadas o prensadas. La mayoría de los siniestros viales se dan en las principales rutas del país, como la General Cañas, Bernardo Soto, Ruta 27, la Ruta 32 y la Florencio del Castillo. Por el exceso de velocidad, la invasión de carril y conducir bajo los efectos de sustancias. Los vehículos se someten a transitar en lugares bastante complejos y muchas veces por impaciencia, por no tener prudencia, se incurren los accidentes. Por su parte, la Cruz Roja a la fecha ha trasladado a más de 300 personas a centros médicos por incidentes viales y 61 personas han fallecido. Cuando hablamos de personas prensadas, ya tenemos un total de 20 personas.
que estas 2 personas de hoy son las únicas que no fueron trasladadas en una condición crítica al centro médico. Sin embargo, este tipo de accidentes genera que, producto del aplastamiento que genera por el colapso de la estructura, es muy común que los pacientes sean trasladados en una condición crítica hasta los diferentes centros médicos. Las recomendaciones de los cuerpos de emergencia son claras. Sea prudente en carretera, no exceda los límites de velocidad y no maneje bajo los efectos del alcohol. De hecho, que si hacemos un ranking de las principales causas de accidentes de tránsito, los irrespetos a las señales, el exceso de velocidad y por supuesto también la invasión al carril contrario son las causas principales. Gracias, Gustavo, por el reporte. También recordarles siempre precaución en carretera. Y queremos informarles que un derrame de combustible causado por una toma ilegal en el poliducto fue contenido a tiempo en San Miguel de Matina tras una alerta al 911. El desprendimiento de una manguera provocó la fuga en el sitio. Los equipos recuperaron el combustible robado y también se llevaron unos 2.000 litros de producto contaminado, con varios miles más pendientes de recuperar. La intervención evitó que el derrame se extendiera y causara consecuencias a nivel ambiental. Este 2026 ya registra 14 incendios forestales, prácticamente duplicando la cifra de incendios atendidas en el mismo periodo de 2024-2025. En este año se atendieron 141 emergencias de esta naturaleza, siendo el año con más incidentes en la historia. Además, Bomberos registra también 2.200 emergencias por incendios en casas, vehículos, charrales, forestales y quemas al aire libre. 3 incendios forestales activos en este momento, en los cuales tenemos desplegadas dotaciones y cuadrillas de bomberos forestales de Bomberos Costa Rica. Vamos a ver, tenemos en Santa Cruz, en Avangares y en Nicoya en este momento desplegados. Tenemos para este 3 de febrero 14 incendios forestales atendidos. Y me gustaría mostrarles alguna cifra para que podamos dimensionar lo alarmante que está haciendo en el 2026 esto. Esos 14 incendios forestales que llevamos a hoy son los mismos que se sumaron en el mismo rango de fechas del año 2020 al 2025. O sea, los números ya nos están indicando, va a ser una época sumamente complicada. Vecinos y conductores, cruzamos los dedos. Los trabajos en Atillo 6 avanzan con rapidez y se espera que el túnel esté listo a mediados de año. Con el fin de los trabajos en Atillo 6 y los Atillos 7 y 8 se completaría el anillo de circunvalación. Eso significa que recorrer esa vía entre el Monumento al Agua, por ejemplo, hasta San Pedro, se podría hacer en menos tiempo. En el caso de Atillo 6, su apertura está para mediados de este año, un panorama alentador para los vecinos y para quienes transitan por ahí a diario. Según el viceministro de Infraestructura, el cronograma se cumple al pie de la letra. Lo que estamos haciendo es elevando el tronco principal un poco, eso a raíz de que vamos a hacer un paso inferior, que es lo que va a conectar propiamente los Atillos. Todo lo que es la parte local, las comunidades como tal, van a comunicarse a través de un paso inferior donde se va a bajar un poco lo que es la calle municipal o la calle cantonal y se está elevando la Ruta Nacional 39 un poco en esa línea. A raíz de eso, ya por la altura, ya el paso peatonal realmente no cabe, básicamente. Pero eso es importante, que con el proyecto nuevo viene la solución, va a venir más bien 2 aceras a ambos lados en el paso inferior. Actualmente hay 4 carriles funcionando con normalidad, sin presas. Sin embargo, habrá cierres cuando inicien los trabajos en las calles de los lados, en las marginales. Ahí se construye un túnel. Va a contemplar iluminación, lo cual evidentemente va a ser un beneficio a nivel de la seguridad, y también hemos estado en una coordinación constante con la Asociación de Desarrollo, con todos los grupos, justamente para ver toda esta situación, para que realmente la solución sea un beneficio, no solo para los usuarios de la Ruta Nacional 39, sino para toda la gente local que diariamente tiene que trasladarse de norte a sur. El nuevo túnel contará integralmente con mejoras en las aceras, pasos peatonales, así como todo el manejo de aguas pluviales y una mejora en la iluminación. Nos vamos, muchas gracias por su compañía. A las 9:58, nuestra última edición, como siempre, le esperamos. Vamos ahora con Deportes Repretel, cuídese muchísimo.